Bueno, buenas tardes para todos. De antemano, porque es nuestro primer live, no tenemos mucha experiencia con este tipo de herramientas. Entonces, bueno, vamos a dar como un espaciecito, unos minuticos para que las personas se puedan conectar. Podemos dar como hasta las 4:10 más o menos para comenzar. Bueno, me voy a ir presentando. Mi nombre es María Camila Ortiz. Yo soy estudiante de último semestre de psicología y voy a ser la moderadora el día de hoy. Es un gusto para Duelo Contigo estar con ustedes hoy acá compartiendo este espacio en el cual vamos a hablar de cómo las creencias sobre la muerte afectan nuestro proceso de duelo y tratar de responder esa pregunta que puede surgirle a muchas personas, que es la de ¿tenemos que ser fuertes? Los invitamos a realizar las preguntas que les vayan surgiendo. Intentaremos hacerlo en orden, responder en orden. Nosotros tenemos pues como planeado ciertos temas, entonces esperar, si de pronto no respondemos sus preguntas, esperar si dentro de los temas que tenemos las vamos respondiendo y si no, pues ser un poco pacientes. Para quienes no nos conocen, queremos contarles que Duelo Contigo es una iniciativa que surge de las psicólogas Ana Carolina Calvo, Alejandra Roballo y Verónica Turizo, como un intento de mitigar todas estas impactos psicológicos que ha generado la pandemia que nos encontramos atravesando hoy en día, que impactan la salud mental de las personas. Les queremos contar que esta semana cumplimos 2 meses desde que se inició este proyecto. Entonces, Ana, cuéntanos un poco cómo va Duelo Contigo en estos 2 meses. Vale, Cami. Bueno, como decías, Duelo Contigo surge en medio de la emergencia pues, de salud pública que se da por el... y ya tenemos 2 meses trabajando con procesos de duelo, no exclusivamente duelos por muerte por COVID, sino por otras causas también. Han sido 2 meses de mucho trabajo, pero muchísimos aprendizajes también y de conocer unas historias increíbles. Hay unos indicadores, digamos, numéricos que son muy motivadores, por ejemplo, la cantidad de entradas a la página que cada vez aumentan más y parece que a las personas les funciona bastante los contenidos, que es algo bastante satisfactorio. Ya tenemos un acumulado de 40 registros, de los cuales 37 están en proceso. Estamos acompañando 4 familias y hay un par de procesos al final de la vida que también nos han permitido estar ahí, conocer y acompañar. Pero más allá de esos indicadores así, ha sido un tema de aprendizajes, ¿sí? Que ha sido increíble todo primero las historias de cada persona, de cada familia, que son increíbles, y también frente al duelo, que lo que podemos encontrar y leer y la academia, poder verlo en algunos pacientes, pero también ver ciertos retos que se encuentran a partir de palabras, de frases que parecen muy cotidianas, pero tienen un impacto fuerte en, en ese proceso que es tan difícil y tan doloroso. Digamos que en las atenciones que hemos realizado, nos hemos encontrado distintas, que son las que vamos a comentar y profundizar acá, porque van más allá de la mera pronunciación, tienen un impacto en la persona y los llevan a actuar de distintas formas, no siempre facilitan ese proceso de duelo.
Entre de y pronto lo nos que llevan nos... a pensar que esta experiencia... Dime, dime. No, continúa, Ana. Mm, y nos llevan a pensar que esta es una experiencia rápida, porque que se puede hacer fácilmente cuando es un asunto humano y muy particular, especialmente cuando pensamos que somos la única especie que reflexiona y piensa constantemente sobre la muerte. Y también entre lo que nos hemos encontrado es como ese intento de anular el dolor, ese dolor que es tan humano, como decía Ana, y nos encontramos frases como yo no sé por qué me duele tanto. Entonces, Vero, ¿qué te has encontrado a raíz como de esta frase, de esta pregunta? Bueno, Cami, hola, buenas tardes para ti, para mis compañeras y para todo el público que nos está escuchando y nos está acompañando hoy. Muy felices de poder compartir con ustedes este espacio. Sí, Cami, es muy común escuchar frases como la que acabas de nombrar, yo no sé por qué me duele tanto, y también hay otras frases que nos dicen o que escuchamos o que incluso a veces nosotros mismos hemos verbalizado, y es, bueno, por ejemplo, siento un dolor en el pecho, un dolor en mi cuerpo, un dolor en mi alma que me quisiera sacar inmediatamente. O, por ejemplo, me medicaron para dejar de sentir tanto dolor. O, por ejemplo, una autoimposición, que es tengo que superarlo ya llevo mucho tiempo. O que de pronto un familiar muy buena gente nos dice, mira, yo creo que si tú estás tan mal, en serio, yo creo que esto ya no es normal. Yo creo que mejor es que hagas algo porque esto ya se sale de la normalidad. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Que hay una negación social del duelo, ¿cierto? Y esto lo vemos cuando las personas, digamos que expresan o muestran el dolor, se atreven a hacerlo en público, con sus familias, con sus amigos. La sociedad muy cortésmente va como señalando a esa persona doliente como responsable de crear como esa especie de clima fúnebre a su alrededor, de tristeza, que no soportamos y que nos molesta tanto porque digamos que la idea de la muerte nos molesta muchísimo. Entonces, por lo tanto, convivir y aceptar ese dolor, esa tristeza, la persona en llanto, digamos que lo hemos ido haciendo de lado, y lo que nosotros bien sabemos es que son reacciones normales a situaciones anormales, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Que el sentido de la vida hoy, en los discursos que escuchamos, está puesto en la felicidad. Digamos, el coaching, por ejemplo, lo escuchamos mucho y nos dice o nos da pautas estrictas de cómo conseguir la felicidad. El PNL nos dice, mire, reconfigure su lenguaje a positivo. Otras incluso nos dicen, no, levántese con una sonrisa en la cara, que así estará mejor. Y lo que nos hemos encontrado es que este tipo de discursos hace que pasemos rápidamente por los hechos. Entonces es como la vida debe continuar y hemos escuchado, por ejemplo, el vivo al baile y el hoyo al muerto. Sigamos rápidamente. Entonces empezamos a ver con que no, el ataúd se dejó cerrado, yo era mejor que nadie lo viera. O, ay, no, yo no quiero que de pronto los niños lo vean porque van a quedar traumatizados después. O yo no lo quiero recordar muerto, yo lo quiero recordar feliz, ¿sí? Y todo esto, digamos, pues nosotros nos hemos dado cuenta que es muy importante hacer el pare, porque este tipo de actos nos permiten, digamos, como empezar a concebir esa prueba de realidad que nos permite la aceptación de esa muerte del ser querido. Entonces, por eso es tan importante como hacer el pare y decir, bueno, ¿será que no nos estamos como adelantando, queriendo no vivir ese dolor, pero lo que hacemos es que posponemos o reprimimos todo eso que estamos sintiendo y que después tendrá que manifestarse de una u otra manera? Entonces, digamos, para empezar a concluir mi respuesta, es que cuando intentamos pasar rápido por el dolor, hacemos tres cosas. Eliminamos los ritos, ¿sí?, que nos permiten conmemorar la vida y la muerte, pasamos muy rápido, casi que tenemos tres fases, es la persona fallece, que la recojan, la cremen y me devuelvan las cenizas, ¿sí? La otra es la medicalización de la vida y la muerte o del duelo, y nos encontramos con que las personas desesperadas acuden a profesionales de la salud o a médicos para intentar quitar ese dolor. Y digamos, el médico también en ese afán también de quitar la angustia, empiezan, digamos, a recetar antidepresivos, ansiolíticos para tratar
controlar y como aplacar esas manifestaciones del duelo, y lo que estamos haciendo es anulando esa experiencia que necesitamos hacer y que es tan natural cuando fallece un ser querido. Y el tercer punto es que cada vez estamos con más ausencia de acompañamiento para llevar este tipo de duelos, y es algo que en este momento se acentúa por la vivencia del COVID. Entonces yo creo que esto que se ha vuelto tan normal es muy importante, como decía ahora Ana, que lo traigamos, que lo conversemos, que empecemos a ser conscientes de que ese tipo de palabras y verbalizaciones nos están diciendo algo más allá. Y ese algo más allá incomoda mucho a la persona que está en duelo. Por ejemplo, digamos, incluso en la misma normatividad, no se le da a la persona, por ejemplo, que tiene un fallecimiento por mascota, por ejemplo, no se le dan sus 4 días para que pueda concentrarse en su duelo, sino que inmediatamente tiene que ir a trabajar. O, por ejemplo, y eso es un desconocimiento del lazo afectivo que la persona puede crear con ese ser o con un amigo, o incluso ahí nos encontramos con los duelos desautorizados, que son esos duelos que no nos permiten vivir. Estamos acompañando ahora unos duelos perinatales, y es eso, esas mamás que ya no son, digamos, que nos dicen como, mire, yo no puedo volver a hablar de esto, yo no puedo volver a nombrar el nombre de mamá, ni del hijo, ni de nada. Acá no pasó nada, no se nombra, ¿sí? Entonces yo lo que quiero para cerrar es que invitarlos a pensar en el duelo como, como una herida, ¿sí? Háganse de cuenta que el duelo es una herida profunda, ¿sí? Que necesita de un tiempo, que al principio sangra, que al principio duele mucho, que va a requerir muchos cuidados, como la limpio, cómo hago mi asepsis, si necesita al principio puntos, si necesito de otros, ¿sí? Tiene unas etapas, va a ir, digamos, como sanando de adentro hacia afuera, y requiere entonces un trabajo y un tiempo para poderlo hacer. Entonces, si pensamos en eso, digamos que lo que necesitamos es, venga, calma, esta herida no se va a cerrar inmediatamente, necesitamos que ella a través del tiempo vaya cicatrizando, tenemos que hacer algo por eso. Y ese es el tiempo que nosotros decimos, déselo, permítaselo para sentir ese sufrimiento, porque el sufrimiento es inherente a la vida. Y digamos que el dolor es, de cierta manera, es lo que nos permite, digamos, como o permite adquirir que esto tenga un sentido, porque finalmente cuando conversamos de la muerte es porque estamos pensando en la vida. Para terminar, Víctor Frank sostiene que la vida no se colma solo en el disfrute, sino que también se hace sufriendo, ¿sí? Y que las cosas conservan un sentido más allá de la felicidad o del éxito. Gracias, Cami. Gracias a ti, Vero. Bueno, también otra situación muy común que nos hemos encontrado es la asociación a la tristeza con la debilidad. Entonces escuchamos, es que tengo que ser fuerte. Aleja, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Cami. Gracias a todos por estar acá escuchándonos hoy. Sí, esta frase es bastante común, digamos que está muy relacionada con la cultura en la que vivimos, en la que siempre la fortaleza o el sentirse bien se le alaba más que el sentir el dolor, y el dolor siempre y la tristeza se ponen en un segundo plano de como dices tú, de debilidad, y se tiende como a esconder esto porque no está bien visto socialmente, ¿cierto? Entonces es muy común que nos encontremos con frases como yo no quiero que me vean llorar, o yo no quiero que mi familia se dé cuenta de que estoy mal, de que estoy triste, entonces prefiero llorar en soledad. O se le pide cuando se tienen niños en la casa como a la pareja que se lleve a los niños a otro lugar para esconder que se está mal y no expresarlo delante de ellos, o se tiende a pensar como, bueno, entonces si la vida me puso esta prueba es porque soy capaz de superarla, o siento que llorar me hace débil.
Entonces, son frases que a veces desde que somos pequeños nos tienden a decir y que incluso cuando una persona fallece, a los niños se les tiende a ocultar estas situaciones, como es mejor no decirle, es mejor que no vaya al funeral porque es un ambiente de mucha tristeza y muy pesado y es mejor que no perciba esto. Pero la verdad es que, como lo decía Vero, el dolor hace parte fundamental del proceso del duelo, por eso se llama así, porque duele. Entonces, eh, digamos que hace parte fundamental del duelo poder sentir ese dolor y parte de sentir el dolor es permitirse expresarlo, permitirse llorar, expresar esa tristeza, porque volviendo a la metáfora de la herida, cuando uno se corta, sangra, pues digamos uno se corta un dedo y para poder cicatrizar necesita que salga sangre para que se empiece a formar esa costra que va a permitir que después volvamos a tener esa piel. Y de la misma forma pasa cuando sufrimos un dolor profundo por la pérdida de un ser querido o de una mascota o algo que nos genera mucho dolor. Necesitamos poder sentirlo y poder llorarlo y expresarlo para que de esta forma se pueda empezar a formar esa cicatriz que nos deja esta herida profunda. Entonces, esta tendencia como ocultar el dolor y la tristeza a veces está muy ligada pues socialmente, como lo decía, pero también como ese miedo o esa vergüenza de la persona de pues como de no querer representar una carga para la familia o para los seres queridos, de sentir pues que de pronto está generando un malestar en los otros y especialmente para los hombres esto implica un reto más grande porque a nivel cultural y social se tiene la idea de que el hombre se le valida que sienta rabia, que sea agresivo, y la mujer es la que puede llorar y ser débil, pero el hombre no está bien visto que el hombre llore, que el hombre se manifieste triste. Entonces a veces para los hombres esto representa incluso una carga mucho más grande y una presión mucho más alta y puede desencadenar incluso en duelos inhibidos o retardados porque el duelo inhibido parte de que la persona no se permite expresar las emociones, pero igual se termina poniendo en otras partes de ese dolor y eso también nos lleva a enfermarnos. Y el duelo retardado porque como la persona sentir que no quiere expresar ese dolor en ese momento, lo posterga para otro momento en el que otras personas no estén presentes y se sienta tranquila de expresar todo ese dolor. Entonces, partiendo pues de esta frase de tengo que ser fuerte y de la pregunta que hacíamos para invitarlos a este live, es muy importante preguntarse primero qué es ser fuerte, pues qué significa para usted ser fuerte, porque ser fuerte también puede implicar hablar con los otros sobre lo que usted está sintiendo, sobre lo que representa para usted esa pérdida. Es necesario nombrar el dolor que sentimos para poder darle nuevos significados, que hace parte como de las tareas del duelo, darle un nuevo significado a esa pérdida y, y eso solamente se logra a partir de nombrar, de hablar de eso que sentimos, de lo que sucedió. Entonces, esa es la pregunta, ¿tengo que ser fuerte? Bueno, depende de lo que para usted signifique ser fuerte, pero lo más importante es permitirse expresar esas emociones porque hace parte fundamental y es lo más sano en un proceso del duelo. Muchas gracias, Aleja. Otra frase también muy común va alrededor del factor tiempo.
Entonces, muchas personas le pueden decir a alguien que está atravesando un proceso de duelo como lo que necesitas es salir y distraerte. Ana, respecto a esto, ¿qué nos puedes decir? Sí, Cami, esa es una frase que tiene que ver un poco con lo que hablaba Verónica ahora, y es con apurar el dolor porque no queremos sentirlo, o no queremos sentirlo ni tampoco queremos ver a otra persona sufriendo, ¿cierto? Entonces empezamos a escuchar cosas como, no quiero que sigas tan triste, es que ya ha pasado tiempo, o mira, es que ya han pasado 2 meses, ya no deberías estar así, o es que ya es momento de recordar a mi mamá de otra manera, no con esa tristeza. Son frases que nos van poniendo como límites en nuestro proceso y nos va diciendo, bueno, ya está bueno de que se sienta mal, pero realmente el proceso de duelo es personal y es individual. Cada persona tiene sus tiempos y son muy distintos según sus particularidades y sus características propias, según lo que haya ocurrido con ese ser querido. No es un asunto que se pueda generalizar. Hay que recordar que el duelo tiene unos momentos, es un proceso. Entonces, cuando recibimos la noticia de que el ser querido falleció, estamos en un momento de shock, de negación, como que no entendemos muy bien qué está sucediendo, pero eso es lo que nos ayuda a prepararnos psíquicamente para todo el caos emocional que se va a venir. La tristeza, la rabia, la culpa, la impotencia, el miedo son los que cobran protagonismo. Es una mezcla muy confusa. Por eso se dice que ese no es un momento para tomar decisiones muy importantes para la vida, pero sí son las emociones que nos impulsan a hacer los cambios necesarios para adaptarnos a esa nueva realidad. Recordemos que la muerte de un ser querido no es solamente su desaparición física, sino que nos plantea una nueva realidad en nuestras vidas. Por eso cuando trabajamos con personas en duelo, una de las claves es poder hablar tranquilamente y la cantidad de veces que esa persona necesite de ese fallecimiento y de ese ser querido. Narrar la historia nos permite irla resignificando poco a poco y en nuestros tiempos. El problema es que aquí, como queremos hacerlo rápido, no queremos sufrir y no queremos ver al otro sufrir, nos vamos a extremos o nos encerramos de lleno en el trabajo o en el estudio, nos llenamos de cosas para hacer y evitamos pensar en eso, creyendo en esa de que el tiempo lo cura todo, y caemos en que nos deshacemos rápidamente de las cosas sin estar listos para eso. Entonces, cuando queremos volver a conectarnos con esa persona que ya no está, no tenemos a qué recurrir y recargarnos emocionalmente, se vuelve muy complejo. O nos vamos al otro extremo donde por temor a olvidar rápidamente, nuevamente aparece el tiempo, entonces tapizamos la casa con fotos y cosas de esa persona fallecida y tampoco nos permitimos la posibilidad de desconectarnos un poco del dolor, porque uno tiene que sentir, uno tiene que darse la oportunidad de sentir, pero también de descansar un poco de ese sufrimiento tan profundo. Entonces sí, tenemos que distraernos, claro que sí, eso también es importante, pero que ese distraernos no se convierta en la desconexión completa con el dolor. Entonces, ahí también cuando acompañamos a alguien que está en un proceso de duelo, es entender que esa persona tiene sus tiempos y nos podemos imaginar que esa persona en duelo, en estos días escuché una metáfora de José Ignacio Caimán, que es un psicólogo que trabaja procesos de duelo, donde él decía, vea, la persona en duelo es como una florecita, haga de cuenta un girasol, y cuando pierde un ser querido, ese girasol no está tan radiante como nos gustaría verlo siempre. Y uno que acompaña es como el jardinero, uno sabe cuánto abono necesita, uno sabe cuánto sol necesita, uno sabe cuánta agua necesita. Y eso se da en los tiempos que la flor se va tomando para irse recuperando. Entonces, a veces de nosotros una persona en duelo necesita una palabra de aliento, a veces necesita claramente una invitación, a veces necesita que lo dejen solo y que lo dejen llorar, a veces necesita que nos quedemos callados y nos dediquemos solamente a escuchar su historia y escuchar su sufrimiento. Entonces, es como poder ponernos un poco en el lugar de esa persona y entender que mis tiempos o la forma como yo me imagino que atravesaría una situación así no necesariamente es el mismo tiempo que se va a demorar esa persona en hacerlo. Yo,
Cami, perdón, y Ana, quiero como decir algo más respecto a los tiempos que estás ahí trabajando, y es un poco hablar de ese primer momento de shock y de negación que es fundamental y que creo que también es uno de los tiempos en que más hemos percibido que las personas como que jalan al otro en duelo para que pase muy rápido por ese momento de shock y negación. Y lo que sabemos es que, digamos, la mente humana, la psique humana, necesita como de unas compuertas que no se abran inmediatamente ante esa realidad y ese dolor que nos atraviesa completamente, pues no podemos, digamos, abrirlas de una porque hay probabilidad incluso de que nos desestructuráramos, sino que digamos que queda como una nube, es como una nubosidad de esa negación en la que todavía no puedo ver bien y percibir esa realidad porque tiene un sentido no percibirla de golpe. Entonces necesita un tiempo, una elaboración para que cada vez esa nubosidad o esas puertas se puedan ir abriendo poco a poco. Y no de golpe, que es también, por ejemplo, lo que hace cuando muchas veces las personas están muy angustiadas y recurren de pronto a tomar alcohol y eso, de pronto el alcohol lo que hace en un momento es disipar muy rápidamente o abrir esas compuertas que nos protegen rápidamente y ahí es cuando, bueno, pueden venir unas problemáticas también grandes. Entonces creo que ese primer momento es muy importante y estamos acostumbrados a que sea demasiado rápido, pasar por ahí muy rápido, cuando hemos estado viendo incluso esa negación o ese shock puede moverse entre los primeros 6 meses. Entonces, como un poquito de paciencia, porque ese es uno de los momentos más álgidos y más importantes para acompañar a la persona sin tener que empujarla en su proceso. Bueno, y por acá nos están haciendo una pregunta. Alejandra Nieto nos pregunta, ¿es normal que cuando se esté pasando por este proceso de duelo, la persona piense en querer morir? De pronto, Ana, si nos puede responder o si alguien más. Sí, esa pregunta es bastante común también. Digamos que cuando atravesamos un proceso de duelo, el tema principal es la muerte, ¿sí? Y ya no es solamente la muerte de esa persona que falleció, sino que nos empezamos a preguntar por la propia, por la de los otros. Entonces, el pensamiento de muerte está latente. Es muy común que tengamos un periodo donde deseamos estar con la persona que falleció, ¿sí? Pensamientos como es que me gustaría estar con él o con ella son bastante normales. Sin embargo, hay que prestarle atención a estas ideas y a estos pensamientos cuando ya se asocian a la dificultad de encontrarle sentido a la propia vida, ¿sí? Es cuando ya empieza a ser un factor de riesgo que ya, digamos que no nos la podemos sacar de la cabeza y ya no se asocia directamente a la persona que falleció, sino que no es que definitivamente yo me quiero morir. Eso es un factor de riesgo y ahí vale la pena decir, ahí necesito ayuda con esto, ¿sí? No sé si Vero tenga algo más para apuntar ahí. Sí, Ana, yo creo, estoy de acuerdo contigo y es que esas son las lecturas delicadas que debemos hacer. ¿En qué momento ya tenemos que intervenir porque esas verbalizaciones nos están hablando es de que hay un riesgo latente para la persona y que precisamente ya se desliga de ese ser fallecido, porque al principio es normal que lo escuchemos, me quiero morir con esa persona, me quiero ir con esa persona, yo preferiría que me enterraran con ella, sí, es normal esas verbalizaciones, pero digamos que con el tiempo o cuando se van desligando de ese ser fallecido y persisten, ahí ya tenemos, digamos, que entrar a ocuparnos de ella para saber qué es lo que está pasando. Muchas gracias, Ana y Vero. Bueno, por acá, Vero, nos hablan de que mencionaste los medicamentos ansiolíticos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, no, básicamente un ansiolítico es un fármaco que, digamos que deprime como el sistema nervioso de alguna manera y el objetivo es disminuir o eliminar los síntomas que puedan aparecer
de ansiedad. En el caso de los depresivos, de los antidepresivos, pues esos síntomas depresivos. Entonces es casi como un efecto inhibidor de esos sentimientos, de esas emociones que pueden irse convirtiendo incluso, que ya las podemos nombrar como síntomas depresivos o síntomas ansiosos, se disminuyen a través de medicamentos. Entonces lo que nosotros decimos es que la persona en este momento tiene la necesidad de, primero, de vivirlos, porque es algo natural, ¿sí? No conozco la fórmula para quitarlos, y lo otro es que entonces si quitamos esa normalidad, entonces lo que vamos a hacer es entrar como en un espacio en donde no nos podemos ocupar de lo que nos sucede a nosotros mismos, que es tan normal en duelo. Entonces nos sentimos más tranquilos, no, yo ya me siento bien, no, yo ya no estoy llorando tanto, y nos vamos como aplanando también afectivamente, porque finalmente si nos sentimos bien, pues no nos vamos a poder hacer las preguntas que invita la muerte, y en este caso que la vida nos pone y que nos hace una pregunta por responder. Entonces, digamos, a eso me refería con los medicamentos. No sé si la respondí o si hay algo más, bienvenido. Muchas gracias, Vero. También surge una pregunta de, en un duelo perinatal, ¿es normal pasar el cariño que había hacia ese bebé a una mascota? ¿Y hasta qué punto es normal? Puede responderla cualquiera. Bueno, miren, yo podría responder, eso se llama, pues son como unas transferencias que se hacen, eso lo escuchamos mucho, por ejemplo, con las mascotas, que decimos, ay, se le murió la mascota, ah, no, pero usted consigue otra, no se preocupe, o le regalan otro, pues al final era un perrito y puedes conseguir otra mascota. Es como esa suplencia inmediata que también volvemos a lo mismo, nos está inhibiendo y estamos negando el tener que pasar por ese dolor, porque entonces digamos que ponemos eso que estábamos sintiendo en otra figura inmediatamente, entonces no nos permite esa vivencia. Pasa lo mismo con la pregunta que están haciendo, ¿cierto? Entonces ya no tengo mi bebé, ya no tengo esto que digamos que me daba como el rol del cuidado para el otro, entonces bueno, puedo obtener ese rol también a través de conseguir una mascota inmediatamente y tratar de subsanar como ese dolor, pero volvemos a lo mismo. ¿Será que no estamos entonces haciendo una maroma para no sentirnos tan mal, pero que después nos tendremos que ocupar finalmente de ella? No sé, Ana, qué piense o pueda sumar, o Aleja. Sí, pero pues es una forma, digamos, de evitar de alguna manera el reconocer que ese objeto inicial de amor, esa persona inicial de amor que era el bebé ya no está, entonces lo traslado a otra figura. Sin embargo, ocurre, sí, ocurre con mucha frecuencia, es parte también del proceso. Se requiere trabajar en eso, de lograr entender que el perrito no puede ser el que reciba el amor que inicialmente era para un bebé, pero es parte de la transformación que se elabora en el proceso de duelo, ¿sí? Y como todo requiere sus tiempos también. Ok. También es importante tener en cuenta que el dolor no se evita, se estaría como posponiendo. Bueno, otra pregunta que nos hace Diana Molina. ¿Cómo se puede tratar el duelo con los niños? Aleja, ¿qué nos puedes decir? Bueno, hola Diana. Esta es una pregunta que me parece muy importante porque generalmente las personas tienden a creer que a los niños la muerte no les afecta y que a veces incluso no elaboran duelos. Eh, eh, pero esta es una falsa creencia muy común. Los niños sí les afecta. De hecho, los niños desde muy temprana edad se pueden empezar a hacer preguntas. Lo ideal es que ese acercamiento del niño a la muerte sea pues como con algo de la naturaleza que le permita entenderlo. Puede haber ocasiones en las que tenga que vivir situaciones como que un familiar muy cercano, como un padre
o un abuelo que es una figura importante en su vida fallezca. Y realmente la mejor forma de abordar la muerte con los niños es hablarles sin miedo de ella. ¿Y cómo es hablarles sin miedo? Es empezar por explicarles sin eufemismos que esa persona está muerta. No se le puede decir tu papá o tu mamá está dormida o se fue de viaje, porque son cosas que van a hacer pensar al niño que los abandonaron y que es culpa de ellos. Entonces lo más importante es poder decirles como, mira, tu mamá se murió y dependiendo de la causa de la muerte y también de la edad del niño, explicarle más a profundidad esa causa o qué fue lo que pasó. Y también explicarle que no fue culpa de él, porque a veces los niños tienden a atribuirse que lo que pasa es culpa de ellos, entonces es muy importante dejarles eso claro. Y también se puede recurrir a metáforas o incluso pues a la misma naturaleza para explicarles qué es lo que pasa en ese proceso natural de la vida de la muerte. Bueno, y lo otro es que, por ejemplo, en los rituales también es muy importante que los niños participen. Primero preguntarles si el niño quiere estar presente y si quiere estar presente, previamente explicarle qué se va a encontrar allá para que no sea como un choque o crea que es un escenario muy macabro, sino explicarle qué va a pasar, que la gente va a estar triste, que van a estar llorando, que la persona querida para el niño va a estar en un ataúd, el niño también puede ver el cuerpo si lo desea, porque a veces creemos como, ay no, o sea, mejor que no lo vea porque qué imagen tan horrible, pero a veces también para el niño puede ser importante ver que está muerta, que no está dormida, entonces explicarle como, mira, ya no respira, ya no siente, y también que el niño pueda, si quiere escribirle una carta o hacerle un dibujo, que lo pueda meter como en el ataúd o de alguna forma que el niño también pueda ser partícipe de este proceso y que se sienta parte de la despedida. O sea, es muy importante explicarles con la verdad a los niños de acuerdo a su edad y también hacerlos partícipes de los rituales y de las despedidas a ese ser querido. Espero que haya quedado claro. No sé si de pronto haya alguna duda más al respecto. Bueno, y también pues, sobre este tema, qué pena, Cami, sobre este tema profundizaremos un poco más las próximas semanas en nuestras redes sociales para que también nos puedan seguir por Instagram y por aquí por Facebook para que puedan ver cuando hablemos de esto. Muchas gracias, Aleja. Bueno, por acá surgen otras preguntitas que más adelante vamos a tocar unos temas que creemos que las pueden responder. Igual si no se logran responder pueden volverlas a hacer o alguna otra que les pueda surgir. Bueno, ante tantas preguntas, tantas dudas de quién está viviendo un duelo o quién acompaña a otra persona en el proceso de duelo, queremos resaltar como algunas preguntas. Entre ellas la primera es, ¿hay una única manera de vivenciar el duelo? Pero ¿qué nos puedes creemos que no hay una respuesta, no hay una reacción o no hay una acción puntualmente adecuada o inadecuada. Más bien hay cosas que funcionan y otras que no. Es decir, otras que me hacen más difícil pasar por el camino del duelo y hay otras que me van a facilitar ese proceso. ¿Sí? Digamos que las personas, nosotros creemos que hacen lo mejor posible con las herramientas que tienen y con las estrategias que tienen. Hay que tener una buena lectura de cuál es la estrategia que estoy usando y si esto me sirve o si definitivamente no me sirve. Entonces, por ejemplo, encontramos que las personas constantemente nos hacen preguntas de, bueno, debo de botar absolutamente todas las fotos, entonces en este momento tiene que ser ya, o mira, yo resulta que todavía pasado un mes y yo todavía estoy escuchando los audios de la persona que falleció, de mi ser querido, ¿será que me
estoy enloqueciendo. Pero, ¿qué podemos hacer con las cenizas? ¿Será que es más adecuado dejarlas un rato en mi casa? ¿O yo nunca las quiero tener en mi casa, mejor inmediatamente me deshago de ellas? ¿O le damos un final digno inmediatamente que nos las entregan? ¿Cierto? Hay un montón de respuestas, de preguntas que se orientan a, como yo quiero ser muy asertivo, quiero saber qué es lo mejor para mí. Y nosotros pues no tenemos esas respuestas, más bien sí devolvemos preguntas que le permitan a las personas saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, si tú sientes que en unos primeros momentos debes conservar las cenizas del ser querido, que es un sentimiento muy válido y muy normal en esos primeros momentos, entonces conservémoslas, ¿sí? Las conservamos y ya habrá el momento en el que nosotros también animaremos, o hay que animar a esa persona a que pueda darle un final digno a las cenizas, que es como esa última parte física que nos queda del otro. Entonces, definitivamente, sí, no hay cosas ni buenas ni malas, sino que hay cosas que nos permiten seguir adelante, digamos, viviendo el proceso de duelo, y hay otras que nos lo dificultan muchísimo. Entonces, por eso es importante preguntarnos, ¿esto me está sirviendo? O esto antes me lo dificulta mucho más, ¿sí? Cuando empieza también a hacerse como muy repetitivo esos actos, esas acciones, entonces ya también podríamos decir como, bueno, Benino, aquí sí hay algo particular, ¿cierto? Como por decir, dejé de trabajar y me la paso viendo las fotos, o quité todas las fotos de los álbumes y las pegué todo el tiempo en la casa, y parece que la presencia de la persona muerta está incluso más presente que las personas que están vivas. Entonces ahí uno empieza a hacer algunas recomendaciones. Bueno, ¿cuál es la necesidad de esa persona de estar haciendo eso? Y empezar, digamos, a desmontarlas poco a poco, pero nunca de decirles, mire, eso está mal hecho, o no lo haga, o sí lo haga. Espero que les haya quedado claro. Bienvenida a otra pregunta más sobre el tema. Muchas gracias, Vero. Marta Silvia nos pregunta cuál sería entonces el trámite normal del duelo, de manera que la persona no se quede en una tristeza eterna y logre superar el duelo. De pronto con lo que hablabas, Vero, si nos puedes responder esta pregunta. ¿Me puedes repetir, porfa, la pregunta, Cami? Claro que sí. ¿Cuál sería entonces el trámite normal del duelo, de manera que la persona no se quede en una tristeza eterna y logre superar el duelo? Bueno, digamos que conocemos unas fases, unas etapas. Hemos dicho que al principio estamos en shock, pasamos por una negación, después digamos que vamos conciliando y nos da mucha rabia por lo sucedido, como porque a mí, porque a nosotros. Digamos, se sigue, esas son unas etapas en donde se va negociando con esa realidad. Después de que yo me niego, después de que me da mucha rabia, yo ya después, como que esas defensas de las que hablé ahorita se empiezan como a disipar, y lo que empieza a pasar es que entro en tristeza profunda porque me empiezo a dar cuenta que realmente no va a estar, ¿sí? Entonces empiezo a aceptar esa pérdida. Y una vez empiezo a aceptar esa pérdida, ya después de que va pasando el tiempo, que voy trabajando sobre eso, que me voy devolviendo, qué me hace sentir, qué significaba para mí, qué significa su muerte incluso para mi vida, cuáles son los cambios que se vienen y demás. Creo que en esa negociación se va dando lo que dijimos ahora, como que la cicatriz se va cerrando, va sanando finalmente, y podemos en un momento incluso trascender lo que sucedió. Muy doloroso que mi ser querido se haya ido, pero por ejemplo, hoy tengo como que me tomo más el tiempo para estar con las personas que más quiero, o por ejemplo no me quedo con mucho de lo que tengo que decir, porque sé que la vida en cualquier momento, digamos, se puede ir. Entonces es como ese proceso de cicatrización, no va a doler todo el tiempo como duele al principio cuando tenemos una herida abierta, va a ir cerrando, va a ir sanando, ¿sí? Y en un momento va a quedar la cicatriz y la vamos a poder ver, ¿sí? La vamos a poder ver, la vamos a poder tocar, vamos a saber que está ahí, nos va a acompañar toda la vida, ¿sí? De hecho, si es una herida
muy grave, nos cambia como personas completamente, ¿sí? Pero entonces, digamos que todo ese camino es el que permite que en un momento yo ya pueda recordar a ese ser querido sin ese dolor profundo. Es decir, yo me puedo ver la herida, me puedo ver la cicatriz, pero ya no me duele igual, ¿sí? Puedo reconocer, así me pasó esto hace parte de mi vida, pero no me está doliendo igual que cuando la tenía sangrando y cuando estaba abierta, sino que ya he pasado por un proceso y me he dado la oportunidad de pasar por el proceso. No sé si respondo a la pregunta. Muchas gracias, Vero. Con esto que acabas de decir, Aleja, quiero preguntarte, ¿el duelo significa olvidar? Hola, no, de hecho, una de las cosas que las personas más nos manifiestan como miedo frente al proceso del duelo es que al elaborar el duelo van a olvidar a ese ser querido. Pero en realidad el objetivo del duelo no es olvidar, o sea, jamás vamos a olvidar a esa persona que quisimos tanto, o esa mascota, o ese ser querido que perdimos, ¿cierto? Entonces el objetivo del duelo no es olvidar, el objetivo del duelo es resignificar esa pérdida, resignificar ese dolor que significa para nosotros esa pérdida. Eh, y para eso, como hemos venido hablando, es fundamental poder hablar de las emociones que nos genera esto y, y poder empezar a darle nuevos significados a través de lo que esa persona implicaba para nuestra vida, los cambios que se generan en nuestra vida alrededor de esa pérdida. Es empezar a darle un nuevo lugar a la ausencia de esa persona en nuestra vida, pero sin que eso signifique olvidarla, sino darle como un espacio diferente en nuestro recuerdo y en nuestra vida a través de ese nuevo lugar que ocupa desde la ausencia. Muchas gracias, Aleja. Ana, te quiero preguntar, ¿cuándo se considera finalizado el duelo? Ya que esta es una de las preguntas que más más nos hacen una persona que está pasando por el duelo. Cami, sí, y es una pregunta que incluso los profesionales también nos hemos llegado a hacer, ¿cierto? Porque cuando hablamos de etapas y tareas, tenemos la idea de que tiene un fin y que vamos como en un paso a paso hasta ese fin. Pero al mismo tiempo encontramos personas, hace poco una amiga me decía, es que mi papá murió hace 10 años y yo todavía a veces me acuerdo de él y lloro y me duele. Y eso tiene que ver con esa herida, con lo que ahorita hablaba Vero, es una herida que va cerrando por capas, que va sanando poco a poco, que requiere de unos cuidados, pero que deja una cicatriz. Y la cicatriz nos acompaña siempre, ¿sí? Solamente que a lo mejor no es tan visible como cuando nos cortamos, pero está ahí siempre. Y así como hay cicatrices que cuando uno las toca todavía duelen, pasa esto igualmente con la pérdida de un ser querido. Al principio, el dolor es muy intenso y es la cosa más catastrófica que nos puede pasar y pasamos noches horribles y pensamos constantemente en la persona y el dolor es realmente muy profundo, hay un sufrimiento muy fuerte, pero poco a poco esa herida va a ir sanando hasta que se va a cerrar, va a cicatrizar, pero la cicatriz va a hacer que nunca, primero lo que decía, le olvidemos de ese ser querido y eventualmente a lo largo de los años nos va a conectar nuevamente con la pérdida, aunque sea por momenticos. Entonces, escuchamos una canción que nos recuerda a esa persona y bueno, se nos sale una lágrima o un cumpleaños o un aniversario, esas fechas que son tan importantes, volver a conectar nuevamente con la pérdida y eso no está mal, eso es parte de que somos humanos y que esa pérdida que sufrimos fue bastante significativa, entonces digamos que nos va a acompañar toda la vida sin que sea absolutamente doloroso ni que implique un sufrimiento muy intenso como lo es al principio. No sé si ahí más o menos se responde. Entonces el duelo finaliza el sufrimiento intenso, pero
no por eso ni olvidamos ni eventualmente dejamos, por ejemplo, de llorar o de sentirnos nostálgicos por la persona que no está. Muchas gracias, Ana. Con relación a esto que dices y también a las etapas del duelo, Col Escoria nos pregunta, ¿hasta qué momento se deja de pensar que es una pesadilla lo sucedido? Y es normal que se tenga la sensación en las mañanas y que en las noches el duelo sea más duro. ¿Quién nos puede responder? Yo puedo decir algo de eso. ¿Hasta qué momento se deja de pensar en eso? Recordemos que esto lleva un tiempo y no todos tenemos los mismos tiempos, ¿sí? Poco a poco vamos entendiendo, tratar de comprendernos a nosotros mismos de pesadillas, si es la pérdida de diferentes cambios que nos presenta esta nueva realidad, qué es lo que se está volviendo tan grande para sentirlo así, y que se tenga esa sensación en las mañanas o en las noches o en momentos específicos en el día, sí es normal que ocurra. Tenemos momentos en el día en que podemos estar más desocupados o que estamos un poquito más y nos conectamos más fuerte con la pérdida y el dolor que nos genera esa pérdida. Muchas gracias, Ana. También nos preguntan, Marta Silvia nos pregunta cómo manejar el proceso cuando se tiene un ser querido con una enfermedad terminal. Vero, tienes el micrófono muteado. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Vale. Bueno, este tipo de aprovecho para decir que estamos hicimos un acompañamiento al final de la vida y en este momento estamos acompañando a una persona en un proceso de enfermedad y a su familia, ¿sí? Entonces, digamos que lo que normalmente pasa en ese acompañamiento es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros conocemos que las personas viven como duelo anticipado, ¿cierto? Que es como ir experimentando esa pérdida que se va a dar, pero poco a poco en el tiempo y nos podemos ir, porque tenemos un tiempo de preparación para ello, ¿sí? Entonces, nos encontramos que son de los duelos más comunes y es muy importante hacerlo y pasar por ahí porque, como dije, permite la preparación del paciente, ¿sí? Que se tiene que afrontar con su finitud y de la familia para estar en disposición a cuando se dé la muerte del ser querido. Entonces, creo que ahí es un momento clave para buscar de pronto los profesionales cuando se tiene la posibilidad en el hospital o en la clínica, ir a buscar al personal psicosocial porque son ellos los que nos permiten ponerle palabras a esto. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Será que esa persona que está a punto de morir o está en el proceso de fallecer vivió con sentido su vida? Está tranquila para morir, tiene sus cosas de alguna manera como arregladas para poder, digamos, hacer un cierre de vida e irse. Entonces esto es un momento clave para darle la oportunidad a las personas de darse cuenta cómo han vivido sus vidas y los que nos quedamos, cómo seguimos viviendo las nuestras. Gracias, Cami. Muchas gracias, Vero. Bueno, también nos preguntan para aquellos que acompañan el proceso del duelo desde la parte profesional, ¿cómo saber como terapeuta que la persona va bien en su proceso? Bueno, yo quiero empezar y de lo que hemos hablado como casi durante la hora, y es que si la persona está triste y está llorando y se está expresando y nos está diciendo que le duele, va bien, ¿sí? Eso es lo primero. Como al contrario de, uy, esa persona tan fuerte, mírala, no llora, se encarga de todo. A veces lo admiramos, pero
ahí de pronto nos empieza a hacer ruido, mientras que el que se permite esa expresión y de alguna manera la vivencia de tan profundo dolor que causa una muerte de un ser querido, creo que es el primer indicador y el primer paso para saber que las cosas pueden marchar de manera normal. No sé, Ana, que pueda decir de más. Sí, Vero. Pues uno se conecta con la historia, el sufrimiento y el proceso del paciente y uno va sintiendo los avances, la persona se va sintiendo un poco más cómoda con esa pérdida, de alguna manera uno se da cuenta que ha empezado a negociar con ese dolor, con ese sufrimiento y va logrando integrarse mejor a sus funciones cotidianas en otras áreas de la vida y ya el dolor por la pérdida no deja de ser como una barrera para continuar viviendo. Son como pequeñas señales que uno va encontrando en el proceso. Muchas gracias, Gracias. Ana y Vero. Bueno, por acá Diana Molina nos pregunta cómo puede uno identificar que una persona necesita acompañamiento especializado para pasar el duelo. Bueno, hay varias señales que nos indican que es importante que la persona pida ayuda, ¿cierto? Señales de alarma. Una señal de alarma es que la persona, más allá de ese deseo de morir por reencontrarse con el fallecido, empiece a presentar ideas suicidas. Con esto me refiero a que el dolor que siente es tan profundo que siente que no va a ser capaz de salir de ahí y que definitivamente quiere morirse y elabora un plan para hacerlo. En este momento es fundamental pedir ayuda. Otra señal de alarma es que la persona inhiba completamente la capacidad de sentir ese dolor que implica la pérdida. ¿Y de qué formas podemos ver que la persona inhibe ese dolor? Haciendo consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, eh, o que, por ejemplo, salga demasiado, pues como que esté constantemente en ambientes que le inhiban de pensar en ese duelo, sino que busque constantemente escapar al pensar de esa pérdida que tuvo. Eh, Otra señal de alarma es que la persona después de 6 meses no haya logrado avanzar un poco como en esas etapas del duelo, sino que todavía pueda estar en una etapa de shock. Pero acá es importante, por ejemplo, diferenciarlo porque hay situaciones que la causa de muerte implica que esa fase del shock se alargue un poco más, que es, por ejemplo, cuando se viven muertes accidentales o que no son esperadas en absoluto y pueden ser muy violentas, porque eso implica que se necesita mucho más tiempo para asimilarlo. Pero alrededor de los 6 meses, la persona ya debería estar como empezando a reacomodar un poco más su vida. Si vemos que la persona después de este tiempo se le dificulta aún como volver a reintegrarse socialmente, volver como a sus actividades un poco más normales, aquí podemos empezar a pensar que es importante pedir ayuda. Muchas gracias, Aleja. Y otra preguntita para ti, ahorita que nos hablabas del duelo en niños, Oscar Darío Suárez nos pregunta si cuando la persona fallece, el niño es muy pequeño, de 1 año, ¿es bueno que al ir creciendo lo involucremos con esa muerte o es mejor nunca hablarle de eso? La persona era la mamá. Bueno, siempre va a ser importante hablarle a los niños con la verdad y sin importar la edad que tengan, ¿cierto? Entonces, más bien lo que se les va a explicar se va a acomodar un poco a esa edad en la que están, porque un niño de 1 año no va a comprender la muerte de la misma forma que un niño de 8, por ejemplo, porque más o menos hasta los 3, 4 años, bueno, hasta cierta edad los niños todavía tienen un pensamiento muy concreto
y se les dificulta pues como entender que la persona se murió y ya no va a estar. Entonces por eso es muy importante lo que les decía ahora de decirles no como la persona está dormida o se fue de viaje, sino como está muerta, y muerta es que ya no respira, ya no la vas a poder ver más, le pasó esto. Entonces, más bien como de acuerdo a la edad y a medida que vaya creciendo, ir explicándole un poco más a profundidad qué fue lo que pasó, pero nunca ocultarle esa verdad, porque el niño va a poder crecer pensando que esa mamá lo abandonó o que no lo quería, y el niño se va a empezar a sentir muy culpable. Entonces, por eso es muy importante poder decirles la verdad y poder involucrarlos en estos procesos. Muchas gracias, Aleja. Daniela Cecilia También cabe ahí, Rodríguez, dale. perdón, una cosita para acuñarle ahí a Aleja, y es que sí, muy importante poderle contar y a medida que vaya creciendo, poderle comunicar para evitar precisamente lo que Aleja de pronto tocó, y es que no se sienta traicionado, porque finalmente por algún tercero en algún momento se irá a dar cuenta, y consideramos que es mucho mejor que el niño pueda obtener esa información de la persona cuidadora, donde también le va a poder responder sus preguntas, sus angustias. Entonces, por eso es muy, muy importante siempre irlo llevando con la verdad, y tengamos en cuenta que los niños están todavía en un mundo, sobre todo de un año, preverbal, es decir, que van a sentir absolutamente todo lo emocional, no nos entienden en las abstracciones del lenguaje, pero sí se dan cuenta que hay algo que no está bien, que los adultos están tristes. Entonces también poder como hacer que el niño comparta como esas vivencias, ¿sí? Que eso no sea raro, que no hay nada que tapar, sino por el contrario hay que incluirlo, e ir incluso a veces, si no es por la palabra, entonces un abrazo, o que permitir que esté cerca todo el tiempo, harán bien. Muchas gracias, Puedes Vero. seguir, discúlpame. No te preocupes, mil gracias. Ahora vamos con la pregunta de Daniela Cecilia Rodríguez, que nos pregunta cómo se llevaría un duelo por un familiar que siempre vivió lejos y nunca se logró conocer en persona. Digamos que dependiendo del significado que esa persona tuviera para nosotros, es más o menos igual, ¿cierto? Eh, las relaciones están cargadas de simbolismos y de significados, y a veces eso puede ser lo que duele. Ahí sería empezar a mirar un poquito cuáles eran nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras expectativas sobre ese familiar aparentemente muy lejano, eh, que fallece sin que lo podamos conocer, pero que igual tiene una carga simbólica nuestra puesta en su existencia. Entonces, es un proceso igual, es similar, igual hay una pérdida ahí que es importante para nosotros. Sí. Yo quisiera sumarle algo ahí, para empezar a cerrar, y es que sí, lo que sí puede hacerse más difícil cuando no se conoció a esa persona, ¿sí? Físicamente no tuvimos la oportunidad de estar con ella, por lo tanto tampoco de despedirla, y siempre vivió lejos, también se corre ahí el riesgo como de poder hacer muy difícil, digamos, como la realidad de esa pérdida, pues como concebirla. Puede que nos demoremos un poco más, porque puede que la sensación sea, él sigue lejos, él sigue de viaje, que son cosas que normalmente, digamos, vienen haciendo. Entonces esas pruebas de realidad, que pues, por ejemplo, ver al difunto, ¿sí? Tocarlo, estar con él, incluso sentir su frialdad en algún momento, es clave como prueba de realidad, y son los momentos más duros, pero son los momentos que nos van ayudando a pasar, llegar a la casa donde convivía con él, o las cosas de él, ¿sí? Ese tipo de cosas nos van acercando a poder aceptar, a poder ver que realmente la persona falleció. Entonces uno podría pensar que si hay esa distancia, que si nos distanciamos, casi que no vamos a poder de la misma manera
hacernos cargo o, digamos, empezar a llevar con normalidad ese duelo, porque va a ser muy difícil tomar conciencia de esa pérdida. Muchas gracias, Vero. Bueno, antes de pronto de cerrar, queremos recordarles que les ofrecemos acompañamiento psicológico gratuito y aportar de manera económica es darle la oportunidad a alguien que está pasando por un proceso de duelo a ser acompañado. Y bueno, ya para cerrar, algunas de las cosas que podemos resaltar después de lo conversado hoy es que algunas personas, algunos cercanos a nosotros pueden tratar o en esa posición de pronto tratar de ayudarnos con la intención de motivarnos a que estemos bien, pueden presionar o cohibir la expresión emocional. Sí, bueno, esto que dice Cami lo quiero ligar a lo que yo les hablaba ahora sobre la importancia de sentir ese dolor más allá de sentirse fuertes o de ser fuerte, que es lo que generalmente es como el ideal social, ¿cierto? Y es que a veces las personas con esa intención como de hacernos sentir bien o de que estemos bien y podamos volver como a la normalidad, nos empiezan a presionar con esas frases que hablábamos ahora de, bueno, y entonces ya ha pasado mucho tiempo, es hora de que estés triste o vamos y hagamos esto. Pero entonces a veces cuando intentamos eliminar ese dolor y no vivirlo, eh, o de distraernos con muchas cosas para no pensar sobre eso que pasó, para no sentir ese dolor, eso se termina poniendo en otras partes y se puede empezar a manifestar, por ejemplo, en que la persona se empieza a enfermar, se empieza a manifestar en lo somático. Entonces, es muy común que la persona empiece a sentir dolor de cabeza o que le den dolores de estómago o que incluso pueda llegar a tener como crisis de ansiedad o ataques de pánico o también empezar a tener muchas pesadillas durante la noche. Porque, claro, entonces cuando nosotros no logramos poner en palabras y hacer consciente de eso que estamos sintiendo, se termina manifestando de alguna forma en nuestro psiquismo, en lo inconsciente. Entonces empezamos a tener pesadillas, a no poder dormir bien, a despertarnos en las noches. Por eso es muy importante nombrarlo, hablarlo, expresarlo de diferentes formas para poder empezar a procesar ese dolor y para poder darle como un nuevo significado y resignificar esa pérdida. Gracias, Cami. Vale, Aleja. Bueno, normalmente la mayoría de personas no necesitan de un profesional para pasar por el proceso de duelo. Sin embargo, queríamos tocar un puntico y es, bueno, ¿cuál es la diferencia de que lo haga un psicólogo, un profesional en psicología, a los demás profesionales? Y es que, bueno, primero se requiere de formación para desarrollar una capacidad de acompañar y de estar tranquilo, facilitando la vivencia del sufrimiento humano y de hecho de hacer esa invitación y del duelo, pues como a través de lo que Aleja decía, que es una manera segura para nosotras, que es a través de la palabra, el diálogo y en un acompañamiento, ¿sí? Porque aquí lo importante es que creamos una relación también profunda, ¿sí? Un lazo con ese otro que estamos acompañando, donde la persona se siente escuchada, comprendida, acompañada, apoyada, ¿sí? Casi muchas veces yo lo hablo con los pacientes y es casi como estás pasando por un bosque súper oscuro, camino empedrado, no se ve nada, y en muchos momentos el psicólogo puede entrar casi como yo tengo una linternita, más o menos sé qué es lo que va doliendo, cuidado con esa piedra grande de ahí, vamos pasando, sí, por aquí hay que pasar, más o menos como algo así. Entonces, con un objetivo, y el objetivo de nosotros es que la persona siga siendo autónoma, que se siga siendo responsable de sus procesos o que se haga, digamos, como responsable de sí mismo. Entonces, en parte es empoderar a las personas para que puedan pasar por aquí, para que realmente se den la oportunidad de vivir este proceso de duelo. Entonces, creo que
Creo que por un lado la información es importante porque vemos constantemente que los tips, los consejos y no sé qué, y es clave la información, pero también es clave el acompañamiento, cómo jugamos con esa información. Sí, Cami, y ahí también nos ligamos a que los tiempos son particulares para cada persona y las expresiones, las formas de expresarnos también son particulares para cada persona. Digamos, en condiciones normales, no de pandemia, los ritos funerales, por ejemplo, cada vez son más rápidos. Entonces, la persona fallece y de una cremación o se hace un velatorio, un funeral, una misa, pero siempre que sea rápido y finalizamos el día y ya como que acabamos con... Anteriormente estos eran asuntos muy elaborados, que incluso quien preparaba un funeral era la comunidad para que la familia se pudiera dedicar a vivir ese momento y a sentir su dolor y su sufrimiento. Entonces también la velocidad con la que nos queremos mover actualmente hay que tratar de bajarla un poquito y darnos permiso de vivir esta experiencia. El duelo es una experiencia. Entonces, dejar de acelerarnos tanto, entender que el dolor tiene un sentido, que es el dolor el que nos indica que lo que se perdió fue importante, y tomarlo con calma, ir entendiendo qué es lo que sentimos, cómo lo estamos expresando, si nos está costando un poco más expresarlo. A veces nos conectamos mucho con el trabajo, lograr identificar si nos estamos enfocando tanto porque nos sentimos funcionales o porque no queremos pensar en eso que nos duele. Y darnos nuestros tiempos, nuestros espacios nuevamente, no afanarnos para llevar a cabo estos procesos. Y ver ante la situación actual que estamos viviendo, creo que tenemos que ser incluso más activos. No tenemos la posibilidad de hacer funerales incluso rápidos, ¿sí? Eso nos corta la posibilidad de tener la prueba de realidad que comentaba Vero, de poder ver a la persona fallecida, nos quita la opción del apoyo social que encontramos en esos lugares, de tener el espacio para hacer la catarsis y toda la expresión emocional que se logra hacer en esos sitios y poner todos los simbolismos, todos los significados y todos los deseos nuestros que ponemos ahí en honor a esa persona que se fue. Es ahora movilizarnos, no en reemplazar eso, porque no es tan fácil reemplazarlo, pero sí en conseguir apoyo social, en hacer algunos rituales alternativos, poder pedirnos y sobre todo poder verbalizar las cosas que sentimos es fundamental. ¿Sí? Muchas gracias, Ana. Para terminar con la última pregunta que nos hace Juan Ortiz. Dice, si bien se entiende que todos tenemos una forma diferente de ver la muerte, mi pregunta es, si a pesar de que la persona que está pasando por una situación de pérdida no está sufriendo o su forma de reaccionar es como fría ante la situación, no podríamos pensar que tal vez no sea una forma diferente de afrontarla, sino que más bien sea una forma diferente de manifestar ese dolor a la muerte y que realmente necesita un proceso psicológico. De pronto, para desglosarla, creo que lo que nos está preguntando Juan Ortiz es aquellas personas que no son tan expresivas, aquellas que no manifiestan su dolor, podrían necesitar entonces ayuda de un profesional. No sé si Ana para esa pregunta quiera responderles un poquito con ese manejo dual que vamos haciendo, Ana. Vale. Pues eso depende de la persona. Primero, existe una cosa que se llama el duelo inhibido, que ocurre cuando la persona tiene dificultad para expresarse emocionalmente ante una pérdida de un ser querido o ante cualquier otra situación en la vida. Esos son duelos que normalmente requieren ayuda profesional porque es difícil lograr resignificar la muerte sin poder expresar lo que se siente. Pero también tener en cuenta que así como cuando el duelo se va elaborando queda una cicatriz, incluso en ese proceso que es tan doloroso, nos movemos, digamos, entre lo emocional, donde nos conectamos con eso que duele, y lo funcional. Entonces seguimos trabajando, seguimos cuidando a los niños, seguimos haciendo mercado, limpiando la casa. Pues,
mantenemos en esos dos polos. Por un lado funcionamos muy bien, pero tenemos momentos en los que nos conectamos con el dolor, somos capaces de hablar de eso, lloramos, ponemos música, nos pone nostálgicos. Entonces, nos movemos en estos dos polos. Habría que mirar si la persona logra conectarse de vez en cuando con esos dos polos o si definitivamente nunca se conecta con el dolor. Sí sería bueno incluso planteárselo como tema, sin temor. Ven, ¿y cómo te sientes después de la muerte de tal persona? Decir el nombre es muy importante. A veces tenemos miedo de decir el nombre de la persona que falleció porque tenemos la idea de que al otro le va a doler, pero decir el nombre trae el tema, nos conecta con lo doloroso y además le indicamos a esa persona que su ser querido no va a ser olvidado. Depende del caso a caso, pero tengamos en cuenta que nos movemos siempre en dos polos. Por un lado funcionamos y por el otro lado nos conectamos. Cuando no logramos una de las dos, es que puede haber problemas. No sé si más o menos pude responder esa pregunta. Sí, Ana, muchas gracias. Ahora sí, entonces, para cerrar, queremos agradecerle a todos y todas. Nos llena de mucha alegría poder compartir este espacio con ustedes. Esperamos seguir compartiendo este tipo de encuentros, este tipo de espacios. Gracias por la participación. Les recordamos entonces que su aporte económico a través de la plataforma Baki va a ayudar a que otras personas sean acompañadas en este proceso de duelo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas las personas que se mantuvieron conectadas y que nos acompañaron nuestro primer live y bueno, creo que seguiremos, es una bonita manera de conectarnos con ustedes, de poder responder a sus preguntas y de crecer juntos. Entonces creo que este será el primero de varios que estaremos proponiéndoles en las siguientes semanas. También disculpa por los inconvenientes técnicos, pero fue nuestro primer live, entonces sí, seguiremos haciéndolo. Ahí vamos aprendiendo con todos. Sí. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.